Bueno, estoy feliz de estar en esta ciudad, como decía. Es como mi ciudad adoptiva y hoy tengo a la mejor de las representantes que ha venido a verme, ya que los otros pues están en Valladolid o estudiando o en el hospital, desgraciadamente, o en Valencia incluso. Pero Zaragoza es una ciudad muy especial para mí y os agradezco que estéis hoy aquí. ¿Por qué este tema de la adversidad me interesa tantísimo? Yo soy psiquiatra y los psiquiatras tenemos la profesión más bonita que existe, porque vendemos felicidad. Cuando yo era pequeña, mi madre trabajaba en Barcelona y un día me llevó a su despacho y yo me acuerdo que yo tenía como 6 o 7 años y me dejaba en una sala de juntas enorme y me dedicaba a pintar. Y en ese momento entró ella con un señor, un cliente suyo, y le dijo: explícale a mi hija qué hacemos aquí. Ella era agente de cambio y bolsa. Ella se fue un momento y este señor algo me explicó, no recuerdo qué, pero según cuenta mi madre, cuando ella llegó 10 minutos más tarde, yo le estaba preguntando al señor: ¿usted está triste? ¿A usted le pasa algo? ¿Qué le pasa? Dígamelo. ¿Es con su mujer? Mi madre al entrar me dijo: dedícate a lo de tu padre. Por lo tanto, esa pequeña vocación que yo tenía de dedicarme a la bolsa truncó mis sueños a los 6 años. Y soy psiquiatra. Cuando terminé la carrera de medicina, como bien contaba Ana, me fui a Camboya a sacar niñas de la prostitución infantil. Fue uno de los momentos más difíciles y más duros de mi vida, debido a que yo me enfrenté a niños jóvenes que desde una edad de 6, 7, 8, 9, 10 años habían sido vendidos a burdeles, a prostitución y temas dramáticos. Por otra parte, trabajaba también cerca de un basurero donde niños huérfanos sacaban comida de allí. Y yo lo que observé es que había niños que a pesar de eso salían adelante y conseguían rehacer sus vidas. Esos niños eran felices, se casaban, tenían hijos, y en cambio había otros que no. ¿De qué dependía que hubiera gente que pudiera superar la adversidad, el trauma? Luego hablaré de traumas más reales que ocurren en Occidente, y otros no pudieran. ¿Qué había dentro de ellos? Y aprendí el concepto de resiliencia. La palabra resiliencia ha sido definida por Ruther, pero sobre todo por Boris Cyrulnik, que es un ruso de origen judío, que tiene un libro que recomiendo a los padres y a los abuelos, que se llama Los patitos feos. Boris Cyrulnik vive con sus padres en Francia y a los padres se les llevan a un campo de concentración. Él se consigue escapar y tras varias escapadas con 6 años acaba escondido hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina, pues la intendencia francesa le coloca en una granja donde él pues trabaja y tiene la huerta con tomates, con lechugas, pero él decía hacer algo grande con su vida. A pesar de haber perdido a toda su familia, a sus hermanos, a sus amigos y estar absolutamente solo, estudia medicina, estudia neurología, hace psiquiatría y es uno de los directores de uno de los centros más importantes de Francia relacionado con el tema de la resiliencia. En su libro, que se llama Los patitos feos, una infancia infeliz no determina tu vida, él explica que existe la resiliencia que hace que los seres humanos podemos rehacernos de nuevo. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y sin salir dañado ser feliz. Por lo tanto, la resiliencia nos manda un mensaje de esperanza. Es decir, a pesar de un trauma, a pesar de una infancia triste, a pesar de acoso, de bullying, de suspensos, de crisis económica, de separación de los padres, yo me dedico a ver esto cada día en mi consulta, uno puede rehacer su vida. Decía Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Para explicar mejor este concepto os voy a contar una historia. Una niña se acercó un día a su padre, una chica, y le dijo: papá, no puedo más, la vida es tan dura, todo me sale mal, en el trabajo me han echado, con mi novio no me llevo bien, mis amigas y yo tenemos muchos problemas, voy a tirar la toalla. ¿Por qué es todo tan difícil? El padre, que era chef de cocina de un restaurante, le dijo: vente a mi restaurante, a los fogones, que te lo voy a explicar. Y le puso delante de ella 3 ollas con agua hirviendo y en una de ellas metió una zanahoria, en otra un huevo y en otra café. Y esperó 30 minutos, el agua hirviendo, y pasados 30 minutos sacó la zanahoria. La zanahoria, que era fuerte al entrar, al pasar la adversidad del fuego, se ha convertido en débil, vulnerable, apagada. El huevo, que era líquido, al entrar a la adversidad se había convertido en algo duro, pétreo, consistente, rocoso, duro, incapaz de tener esa liquidez del amor. Y el café, en cambio, había transformado el agua. El café había transformado la adversidad. El chef le dijo a su hija: ¿y tú cuál de estos 3 eres? ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nuestros hijos, que nuestros nietos se percibieran después de un conflicto, después de una pelea en el colegio?
después de repetir curso, después de una separación, después de vivir algo completamente difícil. La crisis económica me ha ayudado a entender mucho mejor este concepto, porque hasta entonces los niños vivían en un mundo del Edén. Pero la crisis ha hecho replantearse a muchas familias muchos temas, recortar muchos gastos, y los niños se han visto enfrentados a cosas que nunca habían visto. Hay niños que ante gritos, ante el abuso, ante la pobreza, ante los problemas, no desarrollan resiliencia, sino que se repliegan en sí mismos, se aíslan, no quieren hablar con nadie, no tienen amigos, evitan la relación con los demás. Allí nace el poder como padres y educadores. En el año 2013 estuve trabajando en Londres en un equipo en el King's College con un profesor que se llama el profesor Andrea Danese, y yo trabajé la somatización, que ahora mismo es uno de los campos donde yo más trabajo. Él publicó un artículo en el cual él vio, 2 artículos que les voy a comentar de él, que en gente con depresión y ansiedad que no respondían a tratamiento se les preguntaba sus antecedentes en la infancia y en la adolescencia. Y más de la mitad tenían problemas de trauma, bien sea un abuso sexual, que tenía una frecuencia muy alta, acoso, bullying, separación de los padres, problemas graves en el colegio, problemas graves en la familia, padre alcohólico, un porcentaje muy elevado. Por otra parte, hizo un estudio distinto. Siguió durante 30 años a un grupo de 35.000 personas en Nueva Zelanda y vio que la gente que sufría traumas, cuando hablo de traumas es todo esto que les comento, de la infancia, a los 30 años tenía mucha más frecuencia de tener hipertensión, diabetes, colesterol, dislipemia, depresiones resistentes a tratamiento. Ustedes me preguntarán, ¿y esto por qué es? Tiene un sustrato bioquímico. El trauma como tal, segrega una sustancia en nuestro organismo, una sustancia tóxica que se denomina cortisol. Si uno no tiene los mecanismos para afrontar ese trauma, el cortisol se mantiene elevado para el resto de la vida. Y el cortisol es un inflamador del cuerpo. Se va a las zonas. Y hay niños hoy en día, yo cuando trabajé en el Hospital Puerta de Hierro, yo me sorprendía, la planta de pediatría estaba llena de niños que tenían dolores de tripa, dolores de cabeza, y les hacían 1000 pruebas, no había nada. Porque es la somatización del problema. Como los niños no saben expresarse, que será una de las cosas que les explique después, como los niños no saben expresarse, todo lo somatizan. Y los hijos pueden ser enseñados. A veces pensamos que es mejor ocultarles a los niños las dificultades y a los adolescentes y que no lo sepan y que piensen que todo va bien y que no hay ningún problema. Hay que evitar el sufrimiento estéril, pero hay que permitir el sufrimiento formativo. Necesitan saber pequeñas cosas. Hace poco, en una conferencia que di en México, al terminar, viene una pareja y me dice: estamos en desacuerdo. Nosotros, a nuestros hijos, desde los 3 años que tienen conciencia, les decimos: la gente engaña, los bancos roban, los políticos mienten. Entonces, dice, y nuestros hijos han aprendido eso porque tienen que saberlo desde que son pequeños. Jean Piaget, que es un psicólogo suizo muy importante y uno de los padres de la psicología infantil, dice, y esto es importantísimo, no podemos tratar los cerebros de los niños como si fueran cerebros en miniatura de los adultos, porque no tienen nada que ver. Luego os explicaré alguna cosa en especial, pero los niños de 0 a 2 años no tienen memoria, la memoria que nosotros entendemos por memoria, pero tiene algo más importante, que es la memoria emocional. Hay un centro en el cerebro que se llama la amígdala cerebral, que capta exactamente cómo se sienten las 2 personas que más le quieren y cómo se sienten entre ellos. Se ha visto en un estudio de la Universidad de Nueva York, en niños que están durmiendo y se les hace resonancias magnéticas con imagen. Si los padres están discutiendo en la habitación de al lado, se segrega la hormona del estrés y del cortisol. En bebés dormidos. Se ha visto que en niños que oyen a sus padres cantarse, hablarse suavemente o decirse cosas bonitas, los niños segregan la dopamina y la serotonina, las hormonas del bienestar y de la felicidad. Tenemos que saber que en cada etapa del desarrollo cerebral del niño van sucediendo y hay momentos claves. Y no podemos tratar igual a un niño de 3 años, de 6, de 8 y que de 10. Esta semana pasada he tenido una familia de 7 hijos en mi consulta que son americanos, porque el padre ha tenido una relación con otra persona, y entonces la madre me llamó y me dijo, ¿se lo digo a los 7 juntos, separados? Y le dije, depende de cada uno. No podemos tratar igual a cada uno de nuestros hijos, porque en este caso de esta familia tiene un hijo que tiene 15 años, que es bohemio, creativo, toca la guitarra, tiene otro que admira a su padre, quiere ser igual que su padre, quiere estudiar lo mismo que su padre. Tiene una niña que tiene un gran conflicto con el padre y que no le quiere mucho y que siempre se han peleado. A cada uno de ellos, según como uno le transmita la información, lo va a asimilar de manera diferente. La educación es personalizada, no son iguales. Y lo que a uno le sirve a otro le puede estar haciendo mucho daño. Por lo tanto, ¿qué es educar?